Bueno, pois, Margarita, contanos un pouco, ti, cantos anos tiñas cando foi o golpe de Estado? Pues yo cuando acababa de cumplir, o iba a cumplir los 12 años. Fue en agosto cumplía yo los 12 años. ¿Y qué lembranzas tes daqueles días? Bueno, pues tengo... fue un descontrol completo. Mi familia estaba dividida. Mi padre estaba aquí con mi hermano Carlos y mi prima Paula, que vivía con nosotros desde hace muchos años. Y yo estaba en Vigo con mi madre y mis otros hermanos. Como teníamos las dos casas, mi padre iba y venía. Y claro, fue cuando... Al principio no nos enteramos mucho, pero ya el día 20, que ya fue cuando había tiros por la calle, había todo eso. Le poníamos hasta los colchones en las esas, porque era un segundo piso, pero era bastante bajo. Y decían que entraban las balas y todo eso. Y claro, y la angustia de que mi hermano Federico no aparecía. Mi hermano Carlos estaba en Pontevedra y mi padre, y no sabíamos nada de ellos. Y bueno, mi madre, la pagota de siempre, las madres, porque preocupada por el marido, por los hijos. Yo también, claro, pero bueno, ella era más consciente de lo que pasaba. Y entonces mi prima y mi hermano Pepe, yo tenía 4 hermanos, Mauro, Pepe, Federico y Carlos. El mayor era Mauro, el segundo Pepe. Y mi prima, mi prima estaba en Vigo también, precisamente estaban Carlos y él. Y mi prima y Pepe se vinieron a Pontevedra para saber de mi padre y vinieron por Cangas, cruzaron a Cangas y después vinieron andando. Y bueno, después allí claro, los detalles de cómo después ya supimos que mi padre estaba allí, sé que cuando llegó estaban los dos en casa de mi madrina. Mi madrina a mí me quería muchísimo, era íntima amiga de casa y estaban allí. Después no sé el detalle de cómo pasó mi padre para casa, para esconderse en casa. Sé que después yo fui a Pontevedra, ya me llevaron a Pontevedra y vino Sueiro, un amigo de casa, hizo la fresquera esa, que era un armarito así, la parte de abajo para platos y la de arriba era como si fuera, como no había neveras, una fresquera con tela metálica muy finita para que no entraran las moscas, toda la parte de arriba, con unos agujeritos muy disimulados detrás, porque claro, si mi padre se metía en el zulo y no tenía respiración se ahogaba, entonces tenía aquellos agujeritos muy, muy disimulados. Y ya entonces ya recuerdo a mi padre en casa y bueno, y con el zulo y todo eso. Y eso porque, es lo que más recuerdo. Teu pai tivo que agocharse porque era social, militaba, Mauro Caballero chamábase, lo que militaba no Partido Socialista. yo no sé en qué militaba, porque eso no lo sé. Yo sé que mi padre, cuando venía a Osorio, marchaba con él a los mítines y era socialista. Él debía tener un cargo porque odiaba los esquiroles y yo, pero el cargo que tuvo, no sé, conforme sé que Carlos sí era vicepresidente de las Juventudes Socialistas Unificadas. De él no sé el cargo que tenía, pero debía de ser peligroso porque cuando él estuvo tanto tiempo así escondido, entonces mi hermano Carlos se quedó en casa de mi madrina. Y entonces, claro, tenía escondido uno y escondido otro. Y yo con mi prima en Pontevedra. De momento vino mi hermano Pepe a hacerse cargo de la oficina y todo eso, pero pronto lo llamaron a filas y tuvo que ir a luchar a la guerra. Quedaba mi hermano Mauro, mi madre en Vigo, mi prima y yo allí, y recuerdo eso, pues el miedo que teníamos. El miedo es que parece que aún lo siento ahora, no se puede explicar, ¿eh? Era una angustia, cualquier ruido, cualquier cosa, unos pasos ya te sobresaltaban, era una angustia terrible, porque además se oían tantas cosas. Además, un día había muerto un amigo, habían asesinado a un amigo, otro día otro. E o teu irmán Federico tamén estaba preso. Mi hermano Fico ya lo cogieron en el momento, porque estaban en el Calvario haciendo las barricadas, y allí ya mismo ya lo cogieron y ya lo llevaron al frontón. Ya él ya estaba preso. O sea que tenía a mi padre, a mi hermano Carlos escondido y eso, y mi madre, ¿cómo estaba? E a Fico, como lle chamabades vos na casa, estiveron a punto de pasear, de feito sí, chegou porque así a camioneta. mi padre cuando, son castellanos, eran de Valladolid,
se vino a Vigo y era un tipógrafo muy bueno, y aparte de eso era maquinista, sabía arreglar las máquinas de imprenta y todo eso. Enseguida encontró trabajo y en cuanto encontró trabajo fue a Valladolid, se casó con mi madre y se vinieron para Vigo. Y aquí fue yo no sé si trabajaba en Faro de Vigo, él trabajaba en una imprenta, porque yo de aquella ni había nacido aún ni nada. Y en cuanto tuvo trabajo, trajo a mi madre, y aquí nacieron dos hijos, Mauro y Carlos. Después se marchó a Cuba, él solo, dejó a mi madre aquí con los hijos y se marchó. Y en cuanto encontró allí trabajo, que también lo encontró pronto, mandó ir a mi madre con los niños, y allí nacieron otros dos, o sea, Federico y Carlos. Entonces Federico, claro, era nacido en Cuba, y cuando estaba en el frontón, una de las noches que venían a buscar a los que iban a pasear, entre ellos estaba Federico Caballero, y lo subieron a la camioneta, y él le decía que él era cubano, que era cubano y que era cubano, pero no le hacían caso. Estaba el rabioso al mando de aquel piquete, porque aquí era Lis, pero en Vigo era el rabioso. Pero el que estaba de jefe de cárcel aquel día era guardia cívico, y escribía en un periódico deportivo que hacían el Spring, y lo conocía perfectamente, y respondió por él de que era cubano. Entonces el rabioso fue a la cárcel, debían de tener allí la ficha o lo que sea, y cuando volvió dijo el cubano que se baje. Claro, mi hermano nos mandó una nota por la mañana enseguida, porque le íbamos a llevar el desayuno, la comida y la cena se la íbamos a llevar todos los días. Y enseguida hablaron con el cónsul, y el cónsul lo cogió con tanto cariño y tanta cosa, y como de aquella tampoco con Cuba estaban a mal y ni nada de eso, gracias a eso pudo salvar a Fico, que ya después se lo llevó a su casa, estuvo hasta que embarcó, y salvó a Carlos, porque ese marchó de Estrangis, que tengo la nota en casa de despedida, marchó por Coruña. Primero marchó Fico y después marchó Carlos.